Listo, mi hermana María B. Venga, los hermanos que están están retirados, yo no sé. ¿Por qué no se arrima un poquito? Bueno, hermanos, buenas noches. Vamos a darle comienzo a nuestra reunión habitual de los lunes. Una reunión de comunión con la palabra. Disfrutar la palabra, comerla. Ya hemos hablado suficientemente de la importancia para nosotros, los hijos de Dios, de disfrutar a Cristo. Y eso lo hacemos con la palabra. Entonces, nosotros no predicamos cosas de hombre, por lo menos pretendemos no hacerlo, sino que predicamos del Señor. Hablamos del Señor, lo que podemos encontrar de Él en su palabra. Eso es lo que nos nutre, eso es lo que nos aviva, eso es lo que edifica nuestra fe para que se cumpla lo que está escrito, que es hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y ahora sí, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Entonces, la unidad de la fe es algo que debemos nosotros desear, trabajar en pos de eso, porque estamos edificando una casa. Y más que una casa, estamos edificando el cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo únicamente se puede edificar cuando todos los miembros de ese cuerpo tienen una manera de pensar y tienen un sentido. ¿Sí? La manera de pensar es la de Dios y el sentir es el de Cristo. De modo que la doctrina de los apóstoles, que está puesta como al principio de las perseverancias, la Biblia habla de que ellos perseveraban, hablando de la iglesia al principio. Y si queremos tener un modelo de lo que la iglesia al principio hacía, debemos ir al libro de los Hechos, que es el que nos muestra precisamente lo que la iglesia hacía. Lo que la iglesia hacía no lo hacía porque sí, porque qué chévere esto, qué bonito, nos parece mejor hacerlo de esta forma. No, la iglesia hacía lo que hacía porque había recibido instrucciones de los apóstoles. Recuerde, hermanos, que en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, está escrito lo que el Señor Jesús le dijo a los apóstoles. Les dijo que Él tenía toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, con esa autoridad en el cielo y en la tierra, Él les estaba enviando a las naciones para que fueran a llevar el evangelio que habían aprendido de parte de Jesús. ¿Sí? Porque no era Moisés lo que ellos iban a enseñar. Ellos iban a enseñar todo lo relacionado con la salvación del hombre.
la cual se obtiene por gracia, no por obras, no por lo que el hombre pueda hacer para ganar algo, sino por lo que Dios hizo en Cristo. Dios hizo en Cristo una obra, y esa obra es la base de nuestro evangelio. Que el hombre, siendo pecador y destituido de la gloria de Dios y perdido y sin esperanza, no importa si era judío o era gentil, el hombre necesitaba de un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Entonces Jesucristo, al principio de su ministerio público, escogió a unos discípulos que Dios le mostró. Entonces Dios le mostraba, escogía a este, escogía a este, escogía a este. Y a esos entonces el Señor Jesucristo llamó para que le siguieran. Y en ese seguirle, ellos lo dejaron todo, porque era un discipulado intensivo, de tiempo completo. No era a distancia, no era por Zoom, no era en la casa, como hoy en día se hacen estas cosas. No existían esas facilidades que hoy tenemos. Entonces era necesario que aquellos a los que el Señor había llamado le siguieran. Había pescadores que dejaron la barca, le siguieron. Otros remendaban redes, dejaron su trabajo y le siguieron. Otro, como Mateo, era publicano. Él estaba al frente de los tributos, recogía los tributos para Roma. Por eso era una persona menospreciada. Los judíos aborrecían a los publicanos. Sin embargo, el Señor Jesús no se preocupó de si era una persona querida, carismática, talentosa. No. Él escogió a estos hombres, así como un día Dios escogió a un pastor de ovejas, menospreciado por su familia. Pero Dios no mira lo que el hombre mira. Dios mira el corazón. Entonces Dios está mirando nuestros corazones. Y si tenemos un corazón para Dios, un corazón dispuesto, abierto a creerle a Él por encima de todo, entonces de seguro que Dios va a escoger a esa persona. La va a llamar para que sea discipulada, para que aprenda las cosas que son del Espíritu, no las cosas terrenales, sino lo que tiene que ver con la fe, porque la diferencia entre Moisés y Jesús, el cual es superior a Moisés, es que Moisés, bueno, fue levantado por Dios también, ¿no? En un tiempo especial para dar la ley, lo que se conoce como la ley de Dios. 5 libros que Moisés escribió: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí está el compendio de la ley. Pero en ese tiempo, los hombres, por carecer de una vida nueva, carecer del espíritu regenerado, ellos no podían
Dios no les podía demandar hacer cosas que no iban a poder hacer. Entonces, la mayoría de lo que observamos en el Antiguo Testamento, llamémoslo así, es todo por vista. La casa de Dios, el templo, era una edificación que las personas la miraban y se maravillaban de lo grande y hermosa que era la casa. Una sombra de la realidad espiritual, la cual es la iglesia. Nosotros somos ya la realidad. Por eso es que nosotros no andamos construyendo cosas. No estamos detrás de lo que es natural. Vamos detrás de lo que es espiritual. Vamos detrás de otras riquezas, no las riquezas naturales, las cuales vienen como añadidura. Ellas llegan como añadidura, porque el Señor Jesús, hablando de eso, a estos hombres que todavía no tenían la fe y que se preocupaban de cómo iban a vivir, pues habían dejado sus negocios. El Señor les da una lección y termina diciéndoles que ellos deben buscar el reino de Dios y su justicia. Porque si buscan el reino de Dios y su justicia, estas cosas en las cuales la gente se empeña vendrían por añadidura. Y a nosotros nos puede pasar un poquito de empeñarnos en buscar una riqueza natural. Y eso sucede porque nuestra fe todavía es muy débil. El conocimiento que tenemos acerca de Dios y de Cristo es muy débil. Es muy débil. Por eso es que la Biblia dice en Efesios 4, del 11 en adelante, dice que los santos deben ser perfeccionados. El Señor establece o constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los constituye para que ellos a su vez, ¿sí?, perfeccionen a los santos. Y ese perfeccionamiento de los santos tiene que ver con la fe, pero también con las prácticas cristianas. No solamente que debemos conocer y creer en Dios, sino que debemos conocer las prácticas cristianas, las cuales Dios aprobó, ¿sí?, en Cristo. Dice la Biblia que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Sí? ¿Lo dice Johan? Dios preparó unas obras para ti, en Cristo. En Cristo. Para que esas obras que Cristo manifiesta, tú las puedas llegar a conocer. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar a Cristo si no le vemos? No lo vemos. No vemos a Cristo sentado en medio de nosotros. Pero la Biblia dice que está en medio de nosotros. O sea, hay que creerle a la palabra y determinar que Cristo está en medio de nosotros. Él dijo que estaría con los discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Mire qué promesa. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Cristo está en medio de nosotros. Y es más, el Espíritu Santo está en nosotros. En nosotros es diferente a con nosotros. Con es cuando hay una persona que está junto a ti. En es cuando esa persona se encuentra en ti. En ti.
Por eso el apóstol Pablo podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, debemos imitar la fe de los apóstoles, porque los apóstoles hicieron lo que hicieron, porque consagraron sus vidas a la causa de Cristo. Ellos tenían causas personales. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso. Y la causa de Saulo, aunque él pensaba que le iba a prestar un servicio a Dios, iba en contravía. Atentaba contra la causa de Dios, porque estaba buscando a los cristianos para acabar con el cristianismo. Él era el principal enemigo del cristianismo. Y sabemos quién es el principal enemigo del cristianismo, es Satanás. Entonces, quien gobernaba a Saulo era un espíritu de anticristo. ¿Sí? El diablo mismo. Pero eso era por la ignorancia. Aunque él pensaba que hacía algo para Dios, algo bueno, él fue reprendido por el Señor. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y él, confundido, le pregunta, ¿a quién persigo yo, Señor? Y él le responde, a vos, pues, que con la que se encuentra en el camino de Damasco, a mí, a Jesús, persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. O sea, ten cuidado porque no vas a poder contra mí. Interesante la vida de Saulo. Interesante la vida de un religioso consagrado, con un corazón firme para el Señor, Dios. Y fíjese, ¿qué es lo que Dios ve? Dios ve el corazón. Era un enemigo, pero Dios vio el corazón. Dios vio el corazón. Y ese corazón era un corazón perfecto, perfecto. Si fuera transformado, si su mente fuera cambiada, si su entendimiento fuera transformado, se convertiría en un hombre radical para Cristo, porque lo era para Dios. Lo era, pero en ignorancia. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Somos realmente personas con un corazón para el Señor? ¿Tú qué dices, yo? ¿Tú tienes un corazón para el Señor? De seguro que sí. Bueno, gloria a Dios. Porque eso es lo que el Señor va a tomar de ti. Hijo mío, dame tu corazón. Es lo que dice Dios. Dame tu corazón. Dame tu corazón. La Biblia, hablando del corazón, dice que de toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Hay que tener mucho cuidado con nuestro corazón, porque nuestro corazón o es para Dios o se va a poner en contra de Dios. Se va a poner en contra. Ay, no, y es que yo soy cristiano, mira. ¿Y por qué eres cristiano o cristiana?
No, pues porque yo asisto a las reuniones, me encantan las alabanzas, sí, me encantan las alabanzas. ¿Y qué tan consagrado eres? No, no, yo soy consagrado, no falto a ninguna reunión. Y eso puede ser verdad. Eso puede ser verdad, pero solamente Dios sabe. Solo Dios conoce el corazón. El corazón es engañoso, más que todas las cosas, y además perverso. Corazón, corazón, el hombre. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces nosotros no nos debemos fiar de nosotros mismos. No debemos fiarnos. Ni decir, no, yo soy una persona consagrada, mira, porque hago esto y esto y esto. Solo Dios sabe. Debemos orar para que el Señor cambie nuestro corazón. Y hay una promesa. Y en esa promesa el Señor dice que pondría un espíritu nuevo en nosotros y cambiaría nuestro corazón. Cambiaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Eso es lo que es necesario. Hermanos, el corazón. De él mana la vida. Y si mana la vida, entonces, ¿cuál es la vida? La vida que, voy a decirlo así, habita el corazón. ¿Es mi vida o es la vida del Señor? Porque estamos muy llenos de nosotros, muy llenos, inflados, ego inflados, egolatría, que yo creo que es una de las peores latrías que hay. Hay muchas clases de idolatría, de ídolos, pero la egolatría, ay Dios mío, que el Señor nos ayude a conocernos mejor, porque cuando nuestro corazón no ha cambiado, nuestro corazón no sirve para la obra, no sirve para el Señor. Un corazón duro es un corazón que únicamente se mira a sí mismo y a sus intereses. Vive para que sus intereses sean cumplidos. Y el Señor, ¿qué dijo en relación a eso? El Señor tiene palabras muy precisas para salvarnos. De hecho, Él es nuestro Salvador. Pero no es el Salvador porque lo sea y digamos, sí, Él es mi Salvador. Él es el Salvador de aquellos que lo hacen su Señor. Él no puede salvar al que no se rinde ante Él. Él no puede salvar al que no se hace esclavo de Él. La palabra Señor es la palabra amo. Nosotros no sabemos mucho de eso porque no vivimos ya en el tiempo donde había esclavos. En ese tiempo había esclavos y nosotros pudiéramos ser esclavos en la casa de un amo. O podríamos ser amos con esclavos. Porque así era. Entonces, ¿quién era un esclavo? Un esclavo era una persona que no tenía derechos. No los tenía. En la casa de su amo, él hacía la voluntad de su amo. Él no tenía como decir, no, es que a mí esto no me gusta. Hoy no me levanto temprano, hoy amanecí un poquito cansado. No. En la casa, los esclavos trabajaban de sol a sol y trabajaban duro.
Eran trabajos muy fuertes. Y había amos muy malos. Amos que maltrataban a sus esclavos y los sometían y les exigían más de lo que en su humanidad ellos podrían dar. Pero ¿qué podían hacer si eran esclavos? Es que ni familias podían tener. Y digo esto porque los hijos de los esclavos no eran hijos de los esclavos, sino que pertenecían al amo. El amo era el señor de esos esclavos. Y digo esto porque cuando la Biblia habla del Señor, está hablando de un amo. Y cuando habla de siervos que somos, está hablando de esclavos. Está hablando de esclavos. Y creo, hermanos, que debemos arrepentirnos mucho. Porque no entendemos muy bien ese concepto. Y al no entenderlo, nos perdemos. Nos perdemos porque solamente el esclavo en la casa de un amo es salvo. Es salvo de sí mismo. Es salvo de sí mismo. El amo le da todo. El amo le da techo, le da ropa, le da comida, le da bebida, le da un trabajo. O sea que un esclavo en la casa de un amo puede decir que se siente salvado, porque tiene todo, tiene todo. Nosotros éramos esclavos del pecado. Estábamos vendidos al pecado. Hacíamos la voluntad del pecado. El pecado es un género. El pecado es una persona. ¿Sí? Es una persona que tiene inteligencia, que tiene fuerzas, que tiene propuestas y trabaja en nosotros, llevándonos cautivos a el pecado. Y así éramos, antes de que llegara el libertador. Porque el Señor Jesús nos libertó de ese amo, de ese mal amo que subyugaba y nos obligaba y nos llevaba a lo malo, a lo peor. Sí, porque la Biblia dice que nadie puede servir a dos señores. Hay dos señores. O sirve al uno, aborreciendo al otro, o viceversa. Pero no podemos servir al pecado, o sea, a ese señor, y servir a Cristo. No podemos. Tenemos que definirnos. Hermanos, cuando llegamos a Cristo, debemos entender que llegamos a donde un amo es un amo. Nuestra voluntad cede ante ese amo. Nuestros deseos desaparecen. Bueno, no desaparecen porque los deseos están, pero los deseos no están para que se cumplan los deseos del que es un esclavo. Se cumplen los deseos del que es el amo. El amo tiene deseos en esa casa. Y hay amos muy ricos, o había amos muy ricos, que tenían muchos esclavos. Y dentro de esos muchos esclavos, no todos los esclavos tenían la misma posición. Había esclavos más cerca del amo, esclavos que habían sido probados en su fidelidad y el amo los apreciaba y los tenía cerca de sus manos, así decirlo.
Y había otros que estaban apenas aprendiendo lo que era servir en la casa del amo. Y a veces no servían bien, entonces llevaban azotes. Hermanos, vámonos a Mateo 24, quiero leerles algo, para que miremos desde la perspectiva del reino de los cielos lo que yo les estoy diciendo. Vamos a leer los últimos 4 versos de Mateo 24, los últimos 4 versos. Y allí vamos a poder ver cómo el Señor nos ve. Cómo el Señor nos ve. Entonces, ¿quién tiene allí ya la palabra? El que tenga la palabra, entonces, léala, hermano Vicente. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, en el contexto, ¿qué es lo que está diciendo? Porque está hablando de 2 clases de siervos. Leamos unos 2 versos atrás y vamos a ver el siervo fiel. Bienaventurado aquel aquel siervo, el cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pues ahí está hablando de un siervo, pues está hablando de unos siervos que están en la casa del amo y a ellos se les manda que den alimento. O sea, el trabajo de ellos es buscar comida, preparar la comida y darle alimento a los de la casa del amo. ¿Cierto? O sea, se está hablando de una casa, se está hablando de los miembros importantes de esa casa y de unos siervos que trabajan en esa casa y el encargo para ellos es dar alimento a tiempo. Dar el alimento a tiempo. Entonces, hay un siervo que es fiel, Él no piensa en sus cosas, no piensa en sí mismo, no piensa en divertirse, sino que piensa en agradar a su amo. Y por eso, ¿qué es lo que él hace? Da el alimento a tiempo. Y lo hace permanentemente, todos los días, porque todos los días hay que comer. Todos los días hay que comer. No es que hoy no comemos porque el siervo que le correspondía hacer el desayuno resultó que se fue quién sabe a qué. Entonces, el desayuno, no, la casa del amo, imagínense. Los hijos del amo, las personas importantes de la casa, no desayunan ese día porque al que le corresponde se fue a beber. Se fue a una taberna a beber, a distraerse, a hacer lo suyo y no lo del amo. ¿Están entendiendo? O sea, el Señor está mostrando esta parábola, porque esta parábola habla de la iglesia. Habla de la iglesia. Donde en la iglesia todos nosotros tenemos una responsabilidad como siervos del amo. Y esa responsabilidad, ¿cuál es? Dar alimento. Y llevémoslo al plano no natural, sino al plano espiritual. ¿Qué alimento será ese? La palabra. La palabra. Entonces, para que alguien tenga alimento para dar, tenga comida para dar, tiene que tener palabra en su corazón. Tiene que tener palabra. Si no tiene, entonces, ¿cómo? Será siempre el que se sienta a esperar que le den. Que le den y le den y le den y le den.
Y como está centrado en sí mismo, porque no está centrado en el amo y en lo que debe hacer, jamás va a ser fiel para lo que le corresponde hacer para el amo. Eso Jesús lo habló hace ¿cuántos años? 2000 años. Y lo habló en el contexto de su venida. Es una respuesta que él le da a los apóstoles que le preguntan, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, al final del Mateo 24, cuando él ya está hablando de su venida, menciona entonces estos siervos. Porque la venida del Señor Jesús será cuando uno menos piensa. ¿Qué quiere decir eso? Ah, no, yo más bien me voy a consagrar. No, este año no me voy a consagrar. Este año voy a seguir haciendo las cosas que tengo en mente. Tengo proyectos míos personales que debo cumplir. Estoy estudiando una carrera. Quiero salir profesional. ¿Me entienden, hermanos? O sea, el enfoque del cristiano puesto en lo suyo y no en lo de Cristo, lo pierde como un siervo fiel en la casa del Señor. Porque en la casa del Señor servimos primero al Señor y luego nos servimos a nosotros. Luego nos servimos. Después de que el Señor ha sido satisfecho en la comida, porque imagínense, de pronto los que han tenido servicio, empleadas de servicio. La empleada de servicio no prepara la comida, come ella primero y luego, si queda de lo que queda, entonces le sirve a los que la han contratado para que cocine. ¿Usted se imagina eso? No, eso no existe. Eso no existe. No, ella ha sido contratada, ya no es una esclava. Ya no, porque eso ya no existe. Pero en el tiempo antiguo sí. En el tiempo antiguo, un siervo, un doulos, que es la palabra, esa persona no pensaba en lo suyo. No tenía vida propia. No tenía un asunto así como, no, yo tengo un sueño, yo quiero hacer esto, voy a estudiar. Vivimos, hermanos, vivimos en una sociedad decadente. Estamos llegando al fin de este mundo, que va a ser juzgado y va a ser juzgado por fuego. Este mundo decadente de anticristo, que no entiende quién es Dios, no entiende quién es Cristo. Muchos cristianos no saben quién es su Señor. Han oído hablar de otro Jesús, pero no del Cristo, que es el amo, a quien se le debe servir. ¿Cierto? Entonces, cuando nuestro corazón no está puesto en el Señor como el primero, estamos perdidos. No le busque más. Está perdido. Está perdido. La única esperanza que tiene un perdido, la única esperanza, y digo esperanza porque hasta que no muera hay esperanza, es arrepentirse y volverse al Señor. Volverse al Señor. Muchos de nuestros problemas de corazón son problemas de orden emocional. Emocional. ¿Sí? Porque las emociones nos mueven. Ah, que me gusta, que no me gusta, que quiero, que no quiero, que es que así es, que no es que debe ser así. Ah, hombre, por favor. Hay que arrepentirse. Cristiano debe arrepentirse y convertirse. Dos palabras importantes. Arrepentidos y convertidos.
para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Entonces nuestras vidas pueden ser vidas que se viven en gozo o vidas que se viven en la desgracia. Un cristiano que vive en desgracia no es porque lo de afuera ha sido malo con él. Es porque su interior es corrupto. Porque su corazón es un corazón malo, perverso, duro, incrédulo, egocéntrico, que busca lo suyo. ¿Sí? No le busquemos más patas al gato. No tiene ni 4. No se las busquemos porque no las vamos a encontrar. Debemos ir al corazón. Si tengo problemas, los problemas no están afuera. Los problemas están adentro. Las parábolas del reino de los cielos fueron escritas para el corazón. Fueron escritas para los hombres de fe, para los hombres que creen, para los hombres que confían en aquel que dijo, si alguno está cargado y trabajado. ¿Hay alguno entre nosotros que esté cargado y trabajado? ¿Hay alguno? Sí, cargado y trabajado. Pues, ¿qué dice él? Venid a mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil de cargar. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese qué interesante. Voy a decirlo de esta forma. ¿Por qué estamos cansados y trabajados? Porque estamos cansados de nuestra mente. No deja de pensar en aquellas cosas que no son del Señor. Piensa en cosas que no son del Señor. Y por eso la mente se carga, la mente divaga, la mente está sujeta a un espíritu de dispersión que no le deja descansar, no le deja dormir. Este no es un problema de psicólogo, este es un problema del Señor. Este es un problema del Señor. Solo el Señor puede resolverlo. Solo el Señor. Pues Él lo dijo. Y si lo dijo porque Él lo dijo sabiendo cómo somos nosotros. Nos conoce. Sabe que nos cargamos y estamos trabajados a toda hora. ¿Sí? Llevando cosas. Llevando problemas. Llevando asuntos que no se han resuelto. Tratando de resolverlos cuando nos acostamos a dormir pensando que se resuelven en la cama. Qué cosa más loca, qué corazón tomado por un espíritu que no le deja descansar, que le va a atormentar y le va a matar. Porque al Satanás vino a eso, a robar, a matar y a destruir. Entonces, nuestro asunto, hermanos, como iglesia del Señor, y yo no me voy a cansar de repetirlo una y otra vez, porque creo que es el tema del momento, creo que es la carga del espíritu para los tiempos que se vienen. Los tiempos que vienen son los tiempos más difíciles que la humanidad ha vivido. Los más difíciles. En esos tiempos no vamos a poder hacer lo que antes hacíamos. No, el mundo va a quedar bajo la bestia. Apocalipsis 13 dice que la bestia va a derrotar a los santos. Dice, ¿quién podrá contra ella? ¿Quién va a poder contra ella? Es un sistema demoníaco.
que el Señor deja que avance y tome la ventaja y someta al pueblo de los santos. Porque es la única forma. Es triste tener que decirlo así. La única forma en que vamos a tener que creer de verdad en el Señor. Porque mientras que tengamos muletas de las cuales nos podamos apoyar, mientras que tengamos cosas que son nuestra, digamos, nuestra agarre, entonces todavía no podemos depender enteramente del Señor. Y el Señor es Dios y el Señor quiere que dependamos de Él. Quiere que dependamos única y exclusivamente. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque somos siervos en la casa de un amo. Y los siervos dependen de su amo. Un siervo no se levanta pensando, uy, hoy qué vamos a comer. ¿O será que su mente se estresa pensando lo que va a suceder el mes entrante? No, la mente de un siervo es la mente rendida al servicio de su amo. Y cuando un siervo entiende eso y vive para su amo, vive tranquilo. Duerme tranquilo. Trabaja con gusto. Y cuando presta el servicio que le debe prestar a su amo, se siente bien. ¿Por qué? Porque ha cumplido con el propósito por el cual es siervo en esa casa. Y eso lo llevamos a la iglesia. Entonces, ¿qué clase de siervos seríamos nosotros? ¿Seríamos siervos como el que leímos allí? ¿Cuál? ¿El siervo que da alimento a tiempo o el siervo que se va a divertirse? El siervo que no da alimento, que no cumple con lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque está buscando su diversión. Y fíjese que en la diversión dice el Señor que termina dándose golpe con sus consiervos. Entonces no solamente no sirve en la casa, sino que estorba a los que sirven en la casa. No les deja prestar el servicio a los que sirven en la casa. Esa es una condición de corazón. Las condiciones de corazón son condiciones espirituales, porque están relacionadas con el Espíritu que nos guía. O nos guía el Espíritu Santo, que es el que nos debe guiar, o nos guía el espíritu del diablo, porque son dos señores. O es el Señor Jesucristo, o es el señor diablo. Entonces, la Biblia dice que por los frutos seremos conocidos. ¿Cómo se conoce a una persona? ¿Cómo conozco a alguien? ¿Cómo sé? ¿Cómo es alguien? Oyéndolo hablar. Oyéndolo hablar. Tenga una conversación con alguien, óigalo hablar y mire a ver si habla palabras de fe, palabras que traen vida, que traen esperanza. O su hablar es un hablar carente de fe. No, es que no. Negativo, todo lo que dice. No hay una visión hacia el futuro. Vive en el pasado. No vive mirando al futuro, mirando lo que el Señor dice que va a hacer con nosotros. Porque ¿acaso el Señor no ha escogido siervos para que le sirvan, siendo Él el Señor, proveyendo Él todos los recursos necesarios para que le sirvan en su casa? ¿Acaso nosotros no servimos al Señor con los recursos del Señor mismo? ¿No tenemos el Espíritu de Cristo? ¿No tenemos el mejor recurso que un siervo puede tener, que es el Espíritu de Cristo en nosotros? Ese es el recurso.
Pero ese recurso o lo sabemos aprovechar o no lo sabemos aprovechar. Porque la Biblia dice que es para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. O sea que Cristo debe habitar en nuestros corazones. Porque si Cristo habita en nuestros corazones, entonces se cumple lo que Pablo dice. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora, si Cristo vive en mí, que Él es la vida, la luz de los hombres, Él es el poder de Dios, Él es el gozo del Padre, Él es la esperanza, Él es la visión, ¿sí? Es la vida en nosotros. Esa vida debe estar en nosotros. Pero para que esa vida esté en nosotros, Jesús dice, el que quiera ganar su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida por causa mía, ese la ganará. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Hay alguno entre nosotros que quiere seguir a Cristo? Joan, debes negarte a ti. Tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. Debemos negarnos. Es un asunto de fe y de obediencia. Es un asunto de consagración y de conversión. Porque ese es el camino de los que se han convertido al Señor y de los que se están consagrando cada vez más a Él. Porque la consagración es un asunto que proviene del cielo. La consagración es el vestido que Dios nos da. El vestido sacerdotal, y ese vestido es Cristo mismo. Debemos despojarnos del hombre viejo. La Biblia insiste mucho en eso. La Biblia insiste en que debemos cambiar nuestra manera de pensar. Debemos renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Para que podamos conocer cuál es la buena, cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si no renovamos nuestra mente, hermano, este no es un asunto de cosas externas. No busquemos salvación en el exterior. La salvación no es mi papito, no es mi mamita, no es mi pastor, no es el hermano, no es el amigo. No, la salvación no está sino en Dios. Nada externo, nada natural, nada creado me puede salvar a mí. La salvación no está en porque se mejora mi situación económica. La salvación no está porque pasé de ser un enfermo, ahora estoy sano. La salvación no está porque ahora mis hijos decidieron estudiar. La salvación no está en eso. Hermano, la salvación no está en la familia. La salvación no está en consagrarme a mi papá o a mis hijos o a tener una familia perfecta. Eso va contra las palabras del Señor Jesús. Si alguno no aborrece a padre, a madre, a esposa, a hijos, a tierras, no puede ser mi discípulo. No podemos quitar esas palabras de la Biblia porque están en la Biblia. No podemos tener un evangelio hecho a nuestra medida. No podemos tenerlo porque nos pierde, nos perdemos. O es el evangelio que Jesús enseñó, las palabras más duras que te puedas encontrar, pero son duras ¿para quién? Para el hombre duro, para el hombre de corazón duro, pero son las palabras que salvan al que cree en Jesucristo, al que cree. El Señor está buscando un remanente.
Y ese remanente tiene que ver con hombres de fe, hombres que crean, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Mire qué significa eso, porque por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué significará palabra de mi paciencia? De paciencia. Es una palabra que nos manda a perseverar. A perseverar. O sea, hoy guardo esta palabra. Mañana también. Y pasado mañana también. Y dentro de un año también. Pero no se han cumplido las cosas que él ha prometido darme. Y llevo 5 años esperando. Me cansé de esperar. ¿Qué pasó allí? Se agotó la paciencia. No hubo paciencia. No hubo fe. No se creyó. No se creyó. ¿Cuánto tuvo que esperar Abraham para que se le cumpliera lo que Dios le había dicho? ¿Por qué Abraham es conocido como el padre de la fe? Por su paciencia, por los años que tuvo que esperar. Ole, tremendo, un hombre como Abraham que vivió en un tiempo donde no había cristianos que le pudieran dar testimonio y le pudieran levantar y pudieran decir, viejito, cree, ten paciencia. Nadie le decía esas cosas. Nadie. Solo. Y digo solo, porque hasta la mujer se le chifloteó un día. Se le chifloteó. Diciéndole, pero viejo, ¿por qué no tomas a Agar, que es mi esclava? Según la cultura en la que vivimos, los hijos de las esclavas son nuestros hijos. Entonces, si tú tienes un hijo de Agar, ese será tu hijo. Yo no te lo puedo dar porque yo soy estéril. Deja de llorar y de lamentarte, porque te la pasas lamentando y diciendo es que no tengo hijos, es que no tengo hijos. Y yo estoy amargada como una mujer que no te he podido dar hijos. Soy estéril, viejo. Deje de amargarse la vida y amargármela a mí. Coja a Agar y tenga un hijo de ella. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Usted cree que esa conversación fue, no, viejito, mira, no, eso tuvo que haber sido un conflicto familiar? Un conflicto familiar que al final terminó el viejo cediendo. No sé si esta mujer era de buena apariencia o no. No, el hecho es que él quería un hijo. Si Sara no se lo daba, entonces Agar se lo podía dar. Y Agar se lo dio. Y qué contento se puso, porque Agar le dio un hijo. Entonces, ese era el hijo de Abraham. Él era el heredero. Y Dios le dijo, no. Tu hijo no será hijo de esclavo. Tu hijo no será un hijo de esclavitud. Abraham. No tuviste paciencia para esperar, no tuviste paciencia para creer que yo podía llamar a los muertos para que vivieran. Ese fue un problema de Abraham, de impaciencia. Y el problema de la impaciencia de Abraham le ha costado a su descendencia lágrimas. Esa decisión loca ha costado lágrimas. Porque de allí vienen unos herederos, los ismaelitas. Ismael es el nombre que se le puso a ese hijo. Y no era el hijo del esfuerzo humano, no era el hijo de la contemplación del hombre en su propia manera de ver, de concebir y de llegar a conclusiones razonables. No, Ismael no era el hijo. El hijo era por el poder de Dios, por la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, tendrás un hijo. Tendrás un hijo.
Y se lo dijo apuntando a Sara, que oyendo se rió, pensando para adentro, pero ¿cómo podrá ser eso posible? Yo soy una vieja, ya no menstruo. ¿Cómo puede ser posible? Cuando menstruaba no le di hijos, era estéril, y ahora que ni siquiera menstruo, pues ¿cómo? Pero Dios dijo, tendrás un hijo. Y tuvo un hijo, por la palabra. Entonces Isaac es el hijo de la palabra, el hijo de la promesa, el hijo del poder de Dios. Porque es la palabra de Dios, la palabra, hermanos. Lo que quiero señalar aquí, destacar, no es la historia, sino es por la palabra que vivimos. Nosotros no vivimos por otra palabra. El cristiano debe vivir por la palabra de Dios. Se llama fe. Y esa palabra debe habitar en el corazón. Esa palabra tiene la facultad que no tenía antes, pero ahora la tiene, de habitar en nuestro corazón. Esa palabra se llama Jesús. Jesús, una persona que habita en el espíritu, pero quiere habitar en el corazón para llegar a ser el Señor. Para que ya no vivamos como nos da la gana. Ya no vivamos haciendo nuestra voluntad, nuestros caprichos, nuestros deseos, nuestros sueños. Cosas que se van a perder. Porque nada de eso, absolutamente nada de eso, nos lo vamos a llevar en el entierro. ¿Cuántas de esas cosas, cuántos de esos sueños? Sí, usted llegó a ser un gran científico y los hombres lo tienen por, hasta una placa existe. Pero ¿y dónde está ese científico? No, ya murió hace 100 años. Y únicamente se acuerdan de él por la placa que existe. ¿Ah? Sí. O sea que lo único que permanece para siempre es lo que podamos haber abrazado de Cristo por la fe, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que cimentados y arraigados en amor, porque Él es el amor, seamos capaces de conocer con todos los santos, porque ¿cuál es el propósito de que Él habite en nuestro corazón? Que podamos conocer el amor de Cristo. Conociendo el amor de Cristo, vamos a amar su causa. ¿Cuál es su causa? La casa. Ahí está resumido. La causa de Cristo es su casa. Se lo dijo a Pedro, y yo edificaré mi iglesia. Pues Cristo vino a morir para perdonar, resolver un problema, pero una vez resuelto el problema, ahora pone al hombre en una posición para que pueda hacer lo que o para lo cual fue creado. El hombre no fue creado para sus cosas, para tener una casa propia, para tener una familia, para tener un empleo, para tener una posición, para ser famoso, para comprar todo lo que le provoca, para darse todos los caprichos que se pueda dar un hombre. Bueno, hombre incluye mujer. No fuimos creados para eso. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para edificar la casa gloriosa de Dios, para que la gloria de Dios habite esa casa. Dios quiere habitar esa casa. Dios quiere habitarla. Dios Padre quiere habitarla. Pero la va a habitar cuando la casa esté terminada. Si no, no la va a habitar. Y si no la habita, pues no hay gloria. ¿Y cuál es la esperanza de gloria que tenemos? Cristo es la única esperanza de gloria. Entonces, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que cimentados y arraigados en amor, seáis capaces de conocer con todos los santos. Aquí está hablando de la casa.
con todos los santos. Ahora imagínense la casa, imagínense que la casa tiene dimensiones. Y esas dimensiones son cuatro dimensiones. No son tres, son 4 dimensiones. Tiene altura, tiene fondo, tiene anchura y tiene profundidad. Y esas dimensiones son el amor de Cristo, que excede a cualquier conocimiento. No es el amor nuestro, es el amor de Dios. Es el amor que fue demostrado en la cruz del Calvario. Porque, hermanos, un hombre santo, justo, sin pecado, se entregó a sí mismo. No vino por su causa, no vino por lo suyo. ¿Sí? No buscó una esposa, no buscó tener una familia. No, vino a cumplir la voluntad del Padre. El Padre lo envió a morir. A morir. Su destino era muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz, no cualquier muerte, una muerte de humillación, de vejación. Una muerte horrible. No le cortaron la cabeza. No fue así, rápida. Yo le pido al Señor morir como un mártir, pero no quisiera morir en muerte de cruz. No, yo no quisiera. La muerte del mártir que sea corte de cabeza. Si el Señor me da a mí ese privilegio. Lo digo personalmente. El privilegio de morir por la causa del Señor. No morir decapitado porque salí y de pronto un accidente y perdí la cabeza. Sin sentido. La muerte sin sentido, sin propósito. No, la muerte del mártir. El mártir es aquel que vive por la causa del Señor. Mire, hermano, vive por la causa del Señor. No vive por su causa. Y podríamos decir que el premio de vivir por la causa del Señor es morir. El galardón es morir. ¿No ve que el evangelio que hemos oído es otro? Un evangelio que habla de galardones. No, es que como somos hijos de Dios, entonces debemos vivir como los hijos de Dios, como príncipes. ¿Y cómo vive un príncipe? No, vive bien trajeado, tiene su buen carro, tiene su buena casa, tiene sus hijos muy bien. Eso era antes, mi hermano, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no es así, se equivocó. Se equivocó. Está dando el mensaje equivocado, está hablando de parte del diablo. Está llevando a las personas al infierno con ese mensaje. Porque con ese mensaje sus almas no van a ser salvas. No van a ser salvas. El alma que es salva es el alma que es salvada de sí mismo, del egocentrismo. Por eso Jesús es el Salvador, porque da palabras de vida. Las palabras de Jesús son las palabras de salvación. Si alguno quiere venir en pos de mí, alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, todos seguramente levantaron las manos. Bueno, esta es la condición. Niéguese a sí mismo. Niéguese. Tome su cruz y siga. Niéguese. O sea, es que es así, hermanos. Es triste. Oímos muchos mensajes hoy en día. Mucho. Estamos llenos de mensajes. Estamos llenos de palabras. Y eso no está mal.
Eso está bien. Pero necesitamos palabras que nos lleven a la fe. Palabras que nos lleven a la acción, que nos lleven al arrepentimiento, que nos lleven a la conversión, que nos lleven a un genuino rasgar de corazón, a una circuncisión verdadera. Porque el hecho de que estemos llenos no significa que somos salvos. Es más, entre más conocimiento tengamos, más responsables somos del conocimiento que estamos recibiendo. Más responsables, hay más responsabilidades. Dios va a demandar más de nosotros cuando oímos tantas cosas. No está mal oírlas. Hoy estamos en el mundo donde, mejor dicho, usted puede oír 10, 15 predicadores en un día. Y bien, yo no estoy diciendo que no, pero arrepentidos, convertidos. Las palabras de Jesús al principio eran arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Para él era muy claro. El mensaje del evangelio es un mensaje al arrepentimiento. Es un mensaje a un cambio de paradigma, a una transformación de mi manera de pensar, a creerle a él. Dios envió a aquel que es la luz del mundo. Y la luz, cuando resplandece en nuestro corazón, las tinieblas abandonan el lugar. Satanás no puede habitar donde está la luz. Y la luz está relacionada con la comunión que tenemos con Dios, pero también con la comunión que tenemos unos con nosotros, unos con los otros. La luz está relacionada con el candelero. El candelero es la iglesia. Entonces la luz que damos, si es que vamos a dar luz, esa luz procede del corazón que se ha convertido, donde Cristo es el que reina, donde Cristo es el amor, no nuestro amor, limitado, muy limitado. El amor del hombre sube, baja, a veces está muy alto, otras veces está muy bajo, unas veces está avivado, otras veces está en depresión. Qué loco vivir así. Qué terrible. No, necesitamos vivir por la vida de Cristo en nosotros. ¿Sí? Porque esa vida es la vida eterna. Esa vida no cambia. Esa es roca, inconmovible. El que está fundado sobre la roca, no cambia. El que está establecido, arraigado en Cristo, no cambia, no se deja mover por las circunstancias, no se deja mover por la bofetada que le dieron, no se deja mover porque le quitaron la capa, no se deja mover porque le dieron una patadita o porque le arrancaron la barba. No se deja mover. No se deja mover porque le dieron 39 latigazos. ¿O tú crees que el amor de Cristo se movió por todo lo que le hicieron? ¿Será que todo lo que le hicieron produjo en él una amargura de corazón que al final dijo, no, yo por qué voy a morir por toda esta gente? ¿Sabe por quiénes estaba muriendo? Por todos los que le estaban haciendo eso. Si alguno quiere venir en pos de mí, debe estar dispuesto a vivir como yo viví, a morir como yo morí, a amar como yo amé. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que dejar afuera a Satanás. No puede ser más engañado por ese espíritu engañoso, perverso. Porque él es el perverso y el engañoso, Satanás, padre de mentira. Pero es el que va a atrapar mi corazón. O sea, yo voy a vivir para el diablo, para glorificar la obra del diablo en mi vida. O sea, voy a darle gloria al espíritu de destrucción que dañó mi vida. O voy a glorificar a Dios
al creer en Cristo y vivir como la Biblia dice que debo vivir. Ay, hermano, es que no tengo gozo. Es que el gozo no es un asunto que proceda de ti. El gozo procede del Padre. El gozo lo entrega el Padre por medio de Cristo cuando creemos. Si no hay gozo es porque no estamos creyendo. La paga del pecado es la muerte. La paga de la incredulidad es la amargura de espíritu, que además es contaminante, porque una vez hemos sido atrapados por la amargura, inmediatamente comenzamos a contaminar a todos a nuestro alrededor con la amargura. Y la Biblia dice que hay amargura cuando hemos desechado la gracia de Dios. La gracia de Dios, la gracia de Dios es un asunto que está allí para nosotros. No es algo que yo gano, es algo que Dios me ha dado porque ha querido. Pero es algo que yo abrazo por medio de la fe, por el creer que hay una gracia para mí. O soy una persona de gracia que demuestro gracia, o soy un desgraciado que demuestro en mi vida la desgracia que hay en mi corazón. ¿Cuál es el agua que sale de mi boca? ¿Es dulce o es amarga? ¿Será que un grifo puede, cuando yo abro un grifo, ese grifo saca agua amarga y agua dulce al mismo tiempo? No, o es amarga o es dulce. Pero cuando el corazón no está bien, cuando el corazón no está bien, entonces es amargura. Y la amargura destila un veneno. Y ese veneno contamina al que lo oye. Porque si el que oye pone su oído y pone su oído para hacerse uno con el que está amargado, va a terminar tan amargado como el que le habló. No, mi hermano, no deje que un amargado venga a hablar a tu vida. En amor, enséñale, ayúdale. Ayúdale a regresar a Cristo, a la gracia. Regresar al Señor que te salvó un día. ¿O no te salvó? Entonces, si te salvó, ¿por qué no te sigue salvando? Porque ahorita estás perdido. Perdiste tu camino, estás en apostasía. Recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Eres un amargado. Ya no me amas como al principio. Y es que, hermanos, es curioso porque la obra que hacemos es una obra de gracia, sin jactancia, sin buscar reconocimiento de nadie ni de nada. O la obra que hacemos es una obra que vamos a hacer es buscando algo para que aplaudan lo que yo estoy haciendo. El Señor siempre muestra la obra que estamos haciendo, sabe lo que estamos haciendo. Y Él sabe que lo que estamos haciendo, aunque lo hacemos en su nombre y para Él, en el fondo lo que estamos buscando es un reconocimiento personal. ¿Por qué? Porque el énfasis no es Cristo. El énfasis no es buscar la gloria de Él. El énfasis no es que lo vean a Él. O es que el siervo en una casa es más importante que el amo. O el siervo se viste de tal forma que cuando llegan los invitados no pueden distinguir quién es el amo del siervo. No, los siervos tienen su vestimenta de siervos. Y no se la van a cambiar. Nada, la vestimenta de un siervo es la vestimenta de un esclavo. Que no se distingue. Pero es que nosotros nos ponemos vestidos como para la gente diga, no, es que este es el gran siervo de Dios. Mire cómo profetiza. Mire cómo enseña, cómo hace.
cómo echa demonios, ¿no? Qué poder el que hay. ¿No ve que levanta muertos? Esas cosas sí que se ven hoy en día. Y apestan. Eso le apesta a las narices del Señor. Esa clase de obra. Es inmunda. Porque es la obra del hombre. Para el hombre, buscando una aprobación, buscando una recompensa económica, un enriquecimiento ilícito, haciendo mercadería de la fe. De esas personas hablaron los apóstoles. En los posteriores tiempos habrá amadores de sí mismos. ¿Ve? Amadores de sí mismos. Entonces, hermanos, miremos al Señor Jesús. Miremos al Señor Jesús. Miremos su causa. Enfoquémonos en la causa de Él. Esa causa de Él, cuando la estamos haciendo de corazón y la estamos haciendo en secreto, porque no es para que la gente la vea, sino para que el Señor realmente, que es el que ve, recompense en público. Él recompensa en público. Si lo hacemos en secreto, no es necesario que el hombre vea y recompense. No, lo importante es que Dios vea y recompense. Él es el que recompensa cuando llegue el tiempo. Si no te ha dado la recompensa aún, pues llegará el día en que dará la recompensa. Seguiremos entonces trabajando. Seguiremos trabajando con bajo perfil, esperando, porque no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para el Señor. Que sea el Señor el que brille, que sea el Señor el que sea exaltado por lo que hacemos. Sí, que nuestros testimonios sean testimonios que muestren la gloria del Señor, no muestren lo que hemos hecho. Falsos testimonios damos cuando mostramos lo que hemos hecho y metemos a Cristo allí de paso. Pero ¿a quién están viendo? Pues al hombre que ha hecho. Voy a dar un testimonio, entonces hablan de lo que ellos han hecho. Feo eso, huele feo, huele mal. No. No es un corazón rendido al Señor, no es un corazón que ha entrado en la fe, no ha entrado en el reconocimiento de que somos siervos. Eso somos siervos. Y entonces el siervo fiel es el que se levanta, prepara la mesa, prepara la comida y sirve a tiempo. ¿Y? Eso hacemos en lo espiritual. En lo espiritual. Debemos estar listos para dar alimento en la casa. Que el alimento no lo dé solamente un hombre. El alimento lo tienen que dar todos los siervos. Si de verdad estamos llenos de Cristo, si nuestro corazón está lleno de Dios, entonces de la abundancia del corazón, hablar a la boca. ¿Y qué va a hablar? Pues lo que hay en el corazón. Si está Dios, hablará de Dios. Hablará esa palabra, que es la que bendice, que es la que trae fe, que es la que levanta al que se encuentra postrado en el lecho de muerte. Y no estoy hablando naturalmente, estoy hablando espiritualmente. Porque cuando venimos a las reuniones y oímos la palabra nos levanta. La palabra produce en nosotros un ímpetu, ¿cierto? Que nos lleva a creer en el Señor Jesús. Nos lleva a reanimarnos otra vez para seguir el camino que es duro, hay mucha lucha, hay mucha pelea, muchas peleas
porque Satanás está moviéndose en todas partes y viene para desanimar, viene para destruir, viene para apagar, viene para acabar con la fe. Si se acaba nuestra fe, se acaba la esperanza. Si se acaba la esperanza, de lo único que nos podemos agarrar es de lo que tenemos en lo natural. Y si lo que tenemos en lo natural es poquito, pues imagínense la tristeza tan horrible. Si lo que tenemos es poquito, siempre será poquito, siempre será poquito. Siempre. Pero los que confían en el Señor, de alguna forma el Señor suple. De alguna manera el Señor trae la provisión. Porque es que la provisión no llega con la inteligencia, con la, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Tengo esta estrategia de negocios y vamos a hacer esta estrategia de negocios. Y hay mucho de eso en el cristianismo. Estrategias para hombres de negocios. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? O sea, todas son enseñanzas para quebrar la fe, para destruir la fe y la confianza que debemos tener en aquel que provee, aquel que cogió panes y peces, los levantó y hizo una multiplicación. Aquel que levantó de los muertos hablándoles y los muertos se levantaron. Poder que tiene Cristo de levantar lo que está muerto. ¿Cuántas cosas no hay muertas en nuestra vida? Ay, hermanos, ¿alguno tiene algo muerto en su vida que ya está oliendo feo? ¿Ya está oliendo feo? El Señor llegó al cuarto día cuando ya estaba oliendo feo. No llegó al tercer día, sino cuando ya estaba oliendo feo. Para mostrar que Él es el que tiene el poder sobre la muerte. Para que no se dudara de que Él levantó a Lázaro de entre los muertos. ¿Qué hay en nuestra vida que está oliendo feo? ¿Qué hay? Confiamos en el Señor. No se trata de levantar la mano y comenzar a decir, no, es esto lo que está oliendo feo en mi vida. Hay muchas cosas que están oliendo feo. Lo que más feo huele es el orgullo. Un hombre decía que el orgullo es como el mal aliento. Ojo, el orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo sabe que lo tienes menos tú. Uno no se da cuenta de su mal aliento. Uno no se da cuenta. Los demás sí. Así es el orgullo. Todo el mundo sabe que lo tenemos. El orgullo. Huele feo. Muy feo. Porque es el hombre adámico. Es el hombre nacido del pecado. Es el hombre que cree que tiene algo. Que en él hay algo para Dios. ¿Qué puede tener el hombre adámico para Dios? Lo único que tiene, ¿sí? Es un sacrificio para Dios. Coja a ese hombre, llévelo al altar y sacrifíquelo en la cruz diaria. Cuando Jesús dijo, tome su cruz cada día, es cójalo cada día y llévelo al altar y sacrifíquelo. Esa es la adoración que yo quiero de ti. Dios quiere una adoración, la adoración que Él quiere de nosotros es cuando sacrificamos nuestro orgullo, cuando sacrificamos nuestro deseo, cuando sacrificamos esto es lo que yo quiero, esto es lo que se debe hacer, es que así es como es. Orgullo. Orgullo. Padre, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Tu examen nos has encontrado sin peso en la balanza. Pero ese no es el problema. El problema, y que no sea ese, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El problema es que no nos queremos arrepentir.
Tu palabra viene como la luz para alumbrarnos y nos alumbra para salvarnos de nosotros mismos. Y gracias te damos, Señor, porque sin esa luz no sabríamos lo que hay en nosotros, que apesta. Pero es necesario que tú lo descubras, porque tú lo descubres en amor, así como descubriste a Adán y lo cubriste con pies de animal. Tú quieres cubrir de Cristo. Tú quieres que nuestro vestido no sea el vestido de higueras que nos cosemos pecado, sino que el vestido sea el vestido de tu Hijo. Revistámonos de ese nuevo hombre, que es según la verdad. Revistámonos y desechemos el viejo hombre, la vana manera de pensar, el orgullo que no nos deja avanzar hacia Cristo. Señor, tú eres manso y humilde de corazón. Tu palabra dice que debemos ser mansos y humildes para soportarnos los unos a los otros en amor. Que debemos guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ayúdanos, Señor, a no romper la unidad del espíritu. Señor, que no se levante este hombre perverso y atente contra la unidad que tú has logrado por nosotros al morir en la cruz y al darnos perdón de pecados y tu Santo Espíritu. Que seamos protectores, guardianes de esta fe, guardianes de esta unidad. Que batallemos, sí, que esta batalla sea una batalla por la causa de Cristo. Levántanos como esos guerreros determinados, con entendimiento, pero con un corazón también radical para Cristo. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, listo, mi hermano Jaime. Vamos a despedirnos, cerramos por hoy este compartir. Voy a ir allá donde está la grabación y nos vemos entonces, Dios mediante, mañana, martes. Ok, hermano, gracias.